terminando, ¿verdad? Ese capítulo sobre grupos cíclicos, vimos ya bastantes propiedades, ¿verdad? Que tienen los grupos cíclicos. Además, recordar, les dije que como ahí terminamos, que, por cierto que se me ha olvidado ponerles un aviso sobre eso, de que la prueba decidí que la hagamos el próximo lunes. Ahí voy a, a ponerles un aviso confirmando eso, ¿verdad? Sobre todos los que hablamos ahí en el capítulo 4 sobre grupos cíclicos, ¿verdad? Eh, terminamos ahí en la reunión anterior hablando un poquito por lo menos de estos grupos de permutaciones, que les decía que de cierta forma estos grupos son como que los primeros grupos que se trabajaron, solo que no desde el punto de vista que lo estamos trabajando nosotros acá, sino que más bien se introdujeron para resolver otro tipo de problemas. Después como que se vio que ese tipo de comportamiento que tenían estos conjuntos también los cumplían otros conjuntos y entonces se generalizó, digamos, el concepto y pues se fue como que transformando y hasta lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que se trabaja ahora desde este punto de vista. Eh, les decía que estos grupos de permutaciones están formados por funciones, que son funciones biyectivas entre un conjunto y sí mismo. Eh, en general ese conjunto puede ser cualquiera, ¿verdad? Noten que aquí en la definición ese conjunto A puede ser cualquiera, pero nosotros vamos a centrar particularmente en este tipo de conjunto, un conjunto que tiene n elementos. Nuevamente podría ser cualquier conjunto que tenga n elementos, pero lo vamos a trabajar como que ya enumeramos los elementos, ¿verdad? Y los denotamos de esta manera. Entonces, una función biyectiva entre este conjunto y el mismo le llamamos una permutación. Tiene sentido llamarle así porque una función de ese tipo, de cierta forma, lo que hace es como que cambia la posición de los elementos en el sentido de que un elemento lo manda para un lado, que sería a su imagen, ¿verdad? Y así con todos los demás, ¿verdad? Entonces, tiene sentido llamarle permutación porque más o menos es como se definen las permutaciones ahí cuando se estudian las técnicas de conteo, ¿verdad? Decíamos que el conjunto de todas esas funciones, o sea, de todas esas permutaciones, forma un grupo con respecto a la operación de composición de funciones, que ya es conocido para nosotros que la composición de funciones cumple todos esos requisitos para eh, decir que ese conjunto es un grupo, ¿verdad? Es asociativa, existe el elemento de identidad, que es la función identidad, que cada elemento le asigna el mismo, ¿verdad? Eh, y como las funciones son biyectivas, todas tienen inversa, ¿verdad? Y entonces esas funciones inversas pues funcionan precisamente como está definida el inverso de un elemento en un grupo, ¿verdad? Ok, aquí fíjense que tenemos el problema de cómo vamos a denotar esas permutaciones. Por ejemplo, en un conjunto de n elementos, pues sabemos por eso de las reglas de conteo, que hay n formas de reordenar, ¿verdad? Estos elementos, o sea, perdón, hay n permutaciones, ¿verdad? De un conjunto de n elementos. Entonces, ese grupo va a tener n factorial elementos, ¿verdad? Eh, y entonces no se necesita que este n sea muy grande para que este grupo, ¿verdad? Se vuelva bastante grande. Y entonces tenemos ahí como que el problema de cómo vamos a denotar los elementos de ese conjunto. Para ello se introduce una notación que es bien particular de aquí de álgebra para representar las permutaciones. En esta notación que es como matricial. Si se fijan esto, pues si uno lo ve ahorita y no me dicen nada, pues uno dice, ok, eso es una matriz con 2 filas y 4 columnas, ¿verdad? Pero no, aquí esto es lo que... Profesor, no sé si está transmitiendo, pero no se ve la pantalla. Ah, ok, voy a volver a compartir. Ok, a ver, ahora sí.
Ok. Bueno, no sé ahí qué habrá pasado. Ok, pero bueno, si era ya rato eso, pues díganme así rápido. Cuando hay algún problema así, avísenme rápido, ¿verdad? Para que no, para que quede bien, digamos, la grabación. Pero gracias. Fíjense entonces, les decía, al ver esto, así sin decirnos nada, pues uno dice, esta es una matriz con 2 filas y 4 columnas, ¿verdad? Pero acá esto lo que representa es una permutación, una de esas funciones, en este caso particular, en el conjunto que tiene 4 elementos. Y esta notación lo que indica es que estos elementos que están aquí abajo son las imágenes de los que están arriba. O sea que la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 3, la imagen de 3 es 1, la de 4 es 4. Entonces esto realmente lo que está representando es una función, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya que estoy en esta página, aquí se puede ver mejor. En la notación usual que nosotros estamos acostumbrados a escribir las funciones, noten que aquí se representa eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto representa que la imagen de 1 es 5. Y eso nosotros estamos acostumbrados a escribirlo así, ¿verdad? Si esta función si la función se llama beta, entonces si la imagen de 1 es 5, uno la escribe así, ¿verdad? Y en esta notación, pues se expresa de esta manera, solo poniendo abajo del elemento su imagen correspondiente, ¿verdad? Y entonces esta sería una permutación en el conjunto este de 6 elementos. Esta sería una permutación en un conjunto de 4 elementos y así esta sería un conjunto de 5 elementos, ¿verdad? De esta manera, quizás no es la notación más bonita, pero ahí vamos a ver que se pueden generalizar muchas cosas escribiendo las permutaciones de esta manera. Con esto, ¿verdad? Uno podría fácilmente venir y decir, estamos trabajando en un conjunto de 6 elementos, consideremos tal permutación, ¿verdad? Y por lo menos tenemos una forma rápida de nombrarla, porque habrían 6 factorial permutaciones aquí, ¿verdad? Un montón, y entonces de esas 6, de repente a mí me interesa hablar de una en particular. Y entonces esta es una manera de representarla por lo menos rápidamente, ¿verdad? Quizás, como les digo, no de la forma más bonita, pero bueno, por lo menos se puede hacer sin mucho problema, ¿verdad? Eh, Hay que acostumbrarse entonces un poco, ya que aquí la operación es la composición de funciones. Entonces, en términos de esta notación, ¿cómo hacer esas composiciones? Primero recordar que la composición de funciones se hace como de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, la mayoría de grupos con las operaciones que hemos definido, pues funciona en el sentido usual, ¿verdad? Si escribo este por este, uno lo lee así, ¿verdad? De izquierda a derecha. Pero recuerden que la composición se hace al revés, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y entonces, ya que estamos aquí, tomemos este ejemplo, ¿verdad? Que ya está hecho. Y fíjense aquí incluso con este diagrama se representa bien cómo funciona la cosa. Nosotros queremos hacer la composición de estas dos permutaciones, ¿verdad? Si está escrita en este orden, significa que vamos a aplicar, recuerden que son funciones, entonces vamos a aplicar primero la función sigma, perdón, y después la función gamma, ¿verdad? Así como lo haríamos en, qué sé yo, en una clase de cálculo, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a hacer esta composición, aplicamos sigma primero y después la de la izquierda, ¿verdad? Esta gamma después, ¿verdad? Y en esta notación, entonces fíjense, también se hace de derecha a izquierda. Y uno quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es la imagen de 1? ¿Verdad? Entonces decimos, en la de la derecha, la imagen de 1 es 2. Entonces, para hacer la composición, tomo 2 ahora, ¿verdad? Y evalúo la otra función en 2. En esta, la imagen de 2 es 4. Entonces en la composición, la imagen de 1 es 4, ¿verdad? Sería así como lo haríamos acá, ¿verdad? Pero como les digo, como vamos a estar escribiendo las permutaciones así, ¿verdad? Entonces es bueno acostumbrarse a verlo desde este punto de vista, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4. Entonces en la composición, la imagen de 1 es 4, ¿verdad? Que es lo que se escribe aquí, ¿verdad? La imagen de 2 es 2, dice aquí. ¿Por qué? Porque acá la imagen de 2 es 4 y aquí la imagen de 4 es 2. Por tanto, en la composición, la imagen de 2 es 2, ¿verdad? La imagen de 3 es 1 porque aquí la imagen de 3 es 3 y acá la imagen de 3 es 1.
Entonces en la composición la imagen de 3 es 1, ¿verdad? Y similar con los demás, ¿verdad? Entonces aquí solo hay que tener, es una cuestión de acostumbrarse, ¿verdad? Porque esta notación es como nueva para, por lo menos para denotar funciones, ¿verdad? Y entonces hay que acostumbrarse como a trabajar un poco con ella, ¿verdad? Fíjense, al grupo de permutaciones nosotros lo vamos a denotar como si el conjunto tiene n elementos, por ejemplo, si tiene 6 elementos, lo vamos a llamar S6. Si tiene n elementos, lo vamos a llamar S sub n, ¿verdad? Si tiene 3 elementos, entonces lo vamos a llamar S sub 3, o S3 para decirlo más rápido, ¿verdad? La S viene de que a estos grupos se les llaman grupos simétricos, ¿verdad? Hay razones históricas también para llamarle así. Entonces de ahí viene la S, ¿verdad? De que se le llama grupo simétrico. Entonces, S3, como es el conjunto de permutaciones de 3 elementos, pues va a tener 3 factorial elementos, ¿verdad? El grupo en sí. O sea, van a haber 3 factoriales 6, ¿verdad? Van a haber 6 permutaciones. Y va a ser común que esas permutaciones se les dé un nombre en particular. Aquí fíjense que estos grupos se vendrían como a añadir al conjunto de grupos famosos. Si recuerdan, teníamos un cuadrito aquí al final del capítulo 2, como un resumen de, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. De un conjunto de grupos como que aparecen bastante, les decía yo, ¿verdad? En los ejemplos y pues son de cierta manera de los grupos más importantes. Estos grupos de permutaciones también van a como añadirse a esa lista de grupos importantes. Y entonces es bueno como empezar a comprenderlos, porque más adelante vamos a estar en otro capítulo y va a decir ahí en el capítulo, por ejemplo, consideremos el grupo S3. Ya tenemos que saber qué significa S3, cómo funciona, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En particular, este S3, grupos de permutaciones de conjuntos con pocos elementos, S3, S4 hasta S5, van a aparecer bastante ahí como ejemplos más adelante, ¿verdad? Ahí van a ir viendo. Entonces, por ejemplo, en particular, en S3, por ejemplo, aquí, fíjense, denotan como epsilon a la identidad, ¿verdad? La función identidad, que a cada elemento le asigna el mismo, ¿verdad? Denotan como alfa a esta permutación. Noten que esta es una de todas las permutaciones de 3 elementos, ¿verdad? La que a 1 le asigna 2, la que a 2 le asigna 3, la que a 3 le asigna 1, ¿verdad? Si opero alfa con alfa, aquí me están diciendo alfa al cuadrado, o sea, operar alfa con alfa me da esta otra permutación. ¿Por qué? Bueno, recuerden que esto aquí, como la operación es composición, representa alfa compuesto con alfa, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, la imagen de 1 sería, imagen de 1 es 2, y luego, volviéndola a aplicar, la imagen de 2 es 3, o sea que aquí en la composición, la imagen de 1 sería 3, ¿verdad? Por eso aquí ponen eso, ¿verdad? Imagen de 1, 3. ¿Cuál sería la imagen de 2? Bueno, la imagen de 2 es 3, aplicándolo una vez, volviéndolo a aplicar, la imagen de 3 es 1, ¿verdad? Entonces la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Y pues, como es una función biyectiva, ya no queda otra opción para el último elemento, ¿verdad? Le llaman beta a esta otra. Aquí hacen la composición de alfa con beta, donde alfa es esta misma que se indicó anteriormente, ¿verdad? Y aquí está otra de esas composiciones. Aquí se observa que todas estas permutaciones, todas estas funciones son distintas, ¿verdad? Y como el conjunto tiene 3 elementos, dijimos que van a haber 3 factorial permutaciones, o sea, 6 permutaciones, y aquí estarían las 6, ¿verdad? Estas 3 y estas otras 3, ¿verdad? Esas serían todas las permutaciones de un conjunto de 3 elementos, y entonces aquí estamos representando todos los elementos de ese grupo, ¿verdad? Aquí se nota en particular que, noten que alfa por beta da esto, y dice aquí, note que además beta por alfa da esta otra permutación, que es distinta. O sea que S3 es un grupo que no es abeliano, y de hecho se puede comprobar que es el grupo más pequeño que es abeliano. O sea, cualquier grupo de tamaño 5, 4 o menor, ¿verdad? Va a ser abeliano, ¿verdad? Y eso es, aquí poco a poco en los ejercicios se van comprobando esas propiedades conforme uno
conforme uno tiene, perdón, suficientes argumentos. Pero hasta este punto creo que no tenemos suficiente para poder decir que, por ejemplo, todo grupo de tamaño 5 tiene que ser abeliano, ¿no? Eh, Así que por ahora tomémoslo como información. Ese 3 que tiene 6 elementos, estas 6 permutaciones, es el grupo más pequeño que no es abeliano, ¿verdad? Aquí, como les decía, en general, ¿verdad? El conjunto de permutaciones en un conjunto de n elementos se denota como Sn, ¿verdad? Y pues las permutaciones se escribirían o se denotarían de esta manera, ¿verdad? Aquí hacen una relación diciendo que el grupo aquel D4 de la simetría de un cuadrado, con esta nueva notación también se podría representar, ¿verdad? Y por ejemplo aquí dan un ejemplo de que, recuerden que ahí en el grupo de simetrías, lo que pasaba de un cuadrado, lo que pasaba es que los vértices del cuadrado, ¿verdad? Cambiaban de posición, ¿verdad? Y entonces aquí en esta notación de permutaciones, se indicaría eso, como que el vértice 1 pasa a la posición tal, ¿verdad? El vértice 2 pasa a la posición tal y así sucesivamente, ¿verdad? Y de esa manera entonces el grupo ese de simetrías de un cuadrado y en general de simetrías de un polígono de n lados también se puede asociar con un grupo de permutaciones, ¿verdad? Ahí no me voy a meter tanto detalle porque pues hay que avanzar. Este capítulo es uno de los capítulos que es un poco largo, entonces voy a tratar de ir avanzando lo más que pueda para no quedarnos estacionados tanto tiempo aquí. Ok, fíjense, hay otra forma de representar estas permutaciones que es un poco más compacta. Pues lo compacto o lo que es un poco más simple o más pequeño, normalmente nos gusta, ¿verdad? O sea, si yo tengo dos formas de escribir algo y una es más pequeña que la otra o más simple o simplemente tengo que escribir menos, entonces normalmente uno prefiere esa otra notación. Pero eso genera sus consecuencias, ¿verdad? Hay veces que genera complicaciones, hay veces que cuesta más comprender algunas cosas cuando uno simplifica mucho la notación. Pero esta notación acá pues sí nos va a ser bastante conveniente y fíjense cómo funciona. Se llama notación en ciclos y veamos qué es lo que representa. Bueno, aquí no está tan claro un ejemplo, entonces me voy a ir la pizarrita esta. Digamos que estamos con una permutación, llamémosle alfa, y estamos en S5, ¿verdad? O sea, en el grupo de permutaciones de un conjunto de 5 elementos, ¿verdad? Entonces, llamémosle alfa a, qué sé yo, a esta permutación. Por ejemplo, así. Recuerden que estas son funciones biyectivas, ¿verdad? Entonces, bueno, y además que son funciones para empezar, y entonces cada elemento de estos tiene que aparecer una única vez aquí abajo, ¿verdad? Entonces, eso viene del hecho de que son funciones biyectivas, ¿verdad? Y de que son funciones para empezar, ¿verdad? Eh, pero más que todo la inyectividad, ¿verdad? Si aquí pusiera 2, por ejemplo, entonces habrían dos elementos que tienen la misma imagen y ya no sería inyectiva la función, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la notación que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Llamémosle, porque aquí creo que en el libro no le dan un nombre en particular, o déjenme ver aquí cuando la primera vez que la utilizan. Definimos una permutación especificando esto. Una forma más conveniente es hacerlo así, pero no le dan ningún nombre. Pero bueno, para allá, arreglo le dicen aquí, en forma de arreglo, ¿verdad? Podríamos decirle así, llamémosle notación matricial, ya que para nosotros esto pues se parece bastante a una matriz, ¿verdad? Entonces queremos pasar de esta notación matricial a esa otra notación en ciclos, que para tener una idea, los ciclos son más o menos de esta manera. Lo único es que ya vamos a ver que no es necesario incluso ponerle esas comas. Voy a ir aquí más adelante solo para que vean algunos ejemplos. Por ejemplo, así, ¿verdad? Este es un ciclo, por ejemplo. Entonces nosotros queremos saber cómo pasar de esa notación que tenemos hasta ahora, matricial, a esa otra notación de ciclo. Bueno, lo que se hace es que, fíjense, pues ya utilizamos paréntesis, ¿verdad? Y vamos a comenzar elemento por elemento.
diciendo, por ejemplo, ok, voy a poner 1, que es el primer elemento, y justo a la par de él voy a poner la imagen de este elemento. Entonces la imagen de 1 es 2, entonces pongo aquí 2, ¿verdad? Luego, justo a la par de este, voy a poner la imagen de este elemento. Bueno, la imagen de 2 es 3, lo pongo ahí a la par, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La imagen de 3 es 4, bueno, lo pongo a la par. La imagen de 4 es 5, lo pongo a la par. Y una vez que ya tengo todos los elementos, los cierro. Y además aquí, como parte de la definición, se interpreta como que, porque aquí noten que estamos diciendo la imagen de este es el de la derecha, la imagen de este es el de la derecha, y la del último va a ser el primer elemento. La imagen de 5 va a ser el primero. Que fíjense que se cumple aquí, ¿verdad? La imagen de 5 es 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí se está escribiendo exactamente la misma información, solo que de una manera más compacta, ¿verdad? Pero el problema es que van a haber situaciones en las que vamos a tener permutaciones que de repente, por ejemplo, no se van a poder escribir como un solo ciclo, sino que, por ejemplo, como un producto de dos ciclos o una... Recuerden que la operación es composición, ¿verdad? Pero para abreviar siempre le vamos a llamar producto, ¿verdad? Ya teniendo en mente, ¿verdad? Que la operación del grupo es composición. Entonces, por ejemplo, esto aquí representa la composición de esta permutación con esta permutación, ¿no? Eh, y entonces fíjense qué pasa. Consideremos otra permutación. Digamos que tenemos algo así. 2, 5, pongamos 3, 3, 2, 4, pongámoslo con 3 y solo me falta 4, ¿verdad? 5 con 4. ¿No? Ok, entonces tratemos ahora de escribir esta como un ciclo. Bueno, entonces comenzamos otra vez con el primer elemento, ¿verdad? Y fíjense, la imagen de 1 es 1. Entonces según como les decía aquí, los escribíamos aquí a la par, pero parte de la regla de cómo funciona la notación es que cada elemento acá solo va a aparecer una vez. Entonces esto como que viola, digamos, esa regla, entonces no lo vamos a escribir así. Y entonces decimos, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque la imagen de 1 es 1. Lo que vamos a hacer es que ahí vamos a cerrarlo. Como diciendo, bueno, la imagen de 1 es 1 y no nos vamos a salir de ahí, ¿verdad? Y voy a continuar con el siguiente elemento. Bueno, sigo con 2 ahora, ¿verdad? La imagen de 2 es 5, ok, lo pongo a la par, ¿verdad? La imagen de 5 es 4, ok, lo pongo a la par. La imagen de 4 es 3, ok, lo pongo a la par. Y la de 3 es 2, entonces ahí ya lo cierro, ¿verdad? La de 3 es 2. Entonces, fíjense, esta permutación no se puede escribir como un único ciclo que tenga los 5 elementos así como acá. Y además, como parte, digamos, de las definiciones, cuando tengamos ciclos así como este, que solo tiene un elemento, no va a ser necesario ponerlo y se va a sobreentender que cualquier elemento que no aparezca significa que la imagen de ese elemento es el mismo. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo escribiríamos así, ¿verdad? Y entonces, como parte de la anotación, como les digo, bueno, pero yo estoy trabajando con 5 elementos y aquí me falta el 1. Entonces se entiende que la imagen de 1 es 1, porque no aparece aquí, ¿verdad? Ok, entonces podemos pasar también como que a la inversa, ¿verdad? De tener ciclos a escribirlo en esta notación. Entonces eso se haría más o menos así. Digamos que tenemos este producto de estos dos ciclos, ¿verdad? Okay, y yo lo quiero escribir en esta otra notación que, bueno, le estamos llamando matricial, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo lo hago? Digo, ok, 1, como no aparece aquí, entonces, por lo que les dije hace poco, la imagen de 1 va a ser 1, ¿verdad? 2, quiero ver cuál es la imagen de 2. Y de hecho, como estoy trabajando en ese 5, bueno, de entrada puedo poner aquí los 5 elementos, ¿verdad? Y yo lo que quiero saber es cuál es la imagen de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, la imagen de 1 es 1 porque no aparece aquí, ¿verdad? La imagen de 2 es 3, ¿verdad? Por cómo funcionaban los ciclos, ¿verdad? Que el que estaba aquí a la par era la imagen del que estaba anteriormente, ¿verdad? La imagen de 2 es 3. Bueno, entonces lo pongo aquí. Y como aquí se cierra este ciclo, significa que la imagen de 3 es 2. Bueno, entonces la pongo aquí también, ¿verdad? En lo siguiente, la imagen de 5 es 4. Bueno, la pongo ahí. Y además, como aquí se cierra la imagen de 4 es el primero, ¿verdad? La imagen de 4 sería 5, ¿verdad? Entonces, fíjense, también se puede pasar de esta notación de ciclos a
escribirlo en la notación esta matricial, ¿verdad? Y lo que hacemos es eso, ¿verdad? Tomar la definición, ¿verdad? Que básicamente es, en esta notación de ciclos, cada elemento que está aquí a la derecha significa que es la imagen del que está anterior, ¿verdad? De la imagen del elemento que está antes que él, ¿verdad? Excepto en el último caso, la imagen de este va a ser el primero del ciclo, ¿verdad? Ok, entonces más o menos así es como funciona. Esto es un poco tedioso al inicio de manejarlo, pero es una cuestión de practicarlo, ¿verdad? De hecho aquí, si no me equivoco, déjenme ir a los ejercicios. Creo que aquí hay ejercicios, sí, así que son como bien prácticos, ¿verdad? Dígame tal cosa, ¿verdad? Bien en particular, como para entender, ¿verdad? La notación, ¿verdad? Eh, de hecho, aquí fíjense que uno de los ejemplos, casi siempre en estos capítulos, mencionan ejemplos prácticos, ¿verdad? En los cuales se utiliza la teoría que se está presentando aquí. Estas notaciones de permutaciones normalmente se utiliza para hacer cálculos relacionados con el cubo de Rubik, ¿verdad? Por ejemplo, se comprobó, creo que es lo que mencionan aquí, más que todo computacionalmente, que el número, ¿cuál sería? Mínimo. Sí, el número mínimo de movimientos en los cuales se puede resolver un cubo de esos de Rubik en cualquier posición, o sea, uno lo revuelve, entonces que el número mínimo en el cual se puede resolver es en 20 movimientos, y a ese número le llamaron número de Dios, no sé por qué, ¿verdad? Pero le llamaron así. Y para comprobar eso, si uno lo quiere como trabajar de cierta manera, como formal, con símbolos y eso, ¿verdad? Se puede hacer mediante permutaciones, ¿verdad? Y aquí hacen, si les llama la atención eso, pues aquí hablan un poco de eso, ¿verdad? Y de hecho, pues, no sé si han visto algún video, por ejemplo, de que hay competencias de quién resuelve el cubo ese en la menor cantidad de segundos posible, ¿verdad? Para hacer eso, realmente eh, se ve al cubo como que fuera un grupo, y cada posición entonces del cubo es como un elemento, y entonces si yo quiero la posición original, o sea, cuando el cubo está armado, esa sería la identidad, ¿verdad? Y entonces esa sería la identidad, ¿verdad? La posición en que el cubo está armado. Cualquier otra posición sería un elemento del grupo. Y entonces, si yo lo que quiero es resolver el cubo, lo que tengo que encontrar es cuál es la inversa de ese elemento, de tal manera que cuando aplique los dos, me dé la identidad, que es el cubo resuelto, ¿verdad? Por ahí va más o menos la cosa como para asociar eso del cubo de Rubik con esto de teoría de grupos, ¿verdad? Y entonces las personas que lo hacen así súper rápido, no, porque seguramente si a ustedes les ha llamado la atención, hay como algoritmos que sirven para resolver el cubo, ¿verdad? Pero normalmente son bien lentos, ¿verdad? Entonces esas personas no es que hacen ese algoritmo súper rápido, sino que dicen, esta posición es tal, entonces yo ya sé que para el inverso está el elemento, o tengo que hacer tal conjunto de operaciones, y de esa manera lo resuelven súper rápido, ¿verdad? Y no es que aplican el algoritmo ese que... Hay un algoritmo común que es el que es como el más fácil, ¿verdad? Y que el que normalmente uno aprende, pero no es que esas personas que lo hacen súper rápido hacen ese algoritmo así súper rápido, sino que lo manejan más o menos de esta manera, ¿verdad? Observan en qué posición está, lo identifican con un elemento del grupo, entre comillas, ¿verdad? Y le aplican los movimientos inversos para que me dé la identidad, ¿verdad? Más o menos así es la cosa, ¿verdad? Según lo que he leído, que no es que es mucho, ¿verdad? Pero más o menos eso entendí que así era como funcionaba la cosa, ¿no? Quizás haya alguien aquí que más bien sepa más, ¿verdad? Y nos pueda, si alguien sabe ahí, quizás nos puede hablar un poquito. Vamos a ver, de paso voy a ir ya avanzando. Déjenme ver. Y bueno, aquí estaba presentando todavía la anotación. Aquí mencionan también que, por ejemplo, así como estamos trabajando aquí,
A esto se le llama un ciclo de tamaño 4 o de longitud 4, porque tiene pues 4 elementos, ¿verdad? Este sería un ciclo de longitud 5, ¿verdad? O de tamaño 5, ¿verdad? Este sería de tamaño 2, este sería de tamaño 2 y así, ¿verdad? A eso le vamos a llamar la longitud o el tamaño del ciclo, ¿verdad? Entonces, en S5, por ejemplo, noten que hay a lo más ciclos de tamaño 5, ¿verdad? Esto es lo más largo que puede haber, porque aquí ya están los 5 elementos del conjunto inicial, ¿verdad? Si hubiera otro, ya eso ya no sería una función. Si aquí volviera a poner 3, ¿verdad? Como estaba diciendo, entonces tendría problemas. Esto ya no, si el ciclo llegara hasta aquí, ya no sería ni una función porque estaríamos diciendo la imagen de 3 es 1 y acá la imagen de 3 es 4. Entonces 3 tendría dos imágenes distintas, ¿verdad? Y no sería entonces una función. Entonces noten que en Sn en general, pues los ciclos más largos que van a haber van a ser de tamaño n, ¿verdad? O menor, ¿verdad? Van a ser, siempre los ciclos van a ser de tamaño menor o igual que n, ¿verdad? Según el n que estemos trabajando, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Fíjense que acá algo que no es tan agradable de este libro es que define muchos conceptos entre párrafos, ¿verdad? Y quizás uno está más acostumbrado a que le digan definición, tal cosa, ¿verdad? Aquí hay que leer realmente para a veces encontrar una definición. Por lo menos lo ponen así en itálica, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, definen qué es ciclo disjunto. Bueno, ciclo disjunto es lo que uno se esperaría. Por ejemplo, estos dos son ciclos disjuntos porque no tienen elementos en común, ¿verdad? 2 y 3, 5 y 4, no, ninguno es común. Entonces estos dos ciclos son disjuntos, ¿verdad? Estos dos ciclos no son disjuntos porque tienen elementos en común, ¿verdad? O sea, es sinónimo ahí, o más bien el concepto ese de disjunto se utiliza de la misma manera como se utiliza en conjunto, ¿verdad? Decimos que dos conjuntos son disjuntos y no tienen elementos en común. Entonces lo mismo para los ciclos, ¿verdad? Decimos que dos ciclos son disjuntos si no tienen elementos en común, ¿verdad? Ok, ya acá empiezan a comprobar propiedades de ciclos, o sea, teoremitas relacionados con ciclos. Fíjense este primero, vamos a tratar de desminuzar algunas de estas demostraciones. Hay algunas que la verdad, más que todo es cuestión de escribirlas. Hay otras que sí utilizan algunas ideas interesantes. Entonces, nuevamente, voy a tratar de ir por las demostraciones que crea que valga la pena explicar algo en particular, ¿no? Fíjense, dice, toda permutación de un conjunto finito puede ser escrita como un ciclo o como un producto de ciclo. Fíjense, esta demostración no es difícil, no tiene nada así muy enredado, y de hecho esta demostración lo que hace prácticamente es esto que estaba haciendo yo aquí. O sea, ahí prácticamente lo que me dan es el método para escribir una permutación de estas como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Noten que acá lo que me quedó es un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Si solo es uno, no hay con qué compararlo, ¿verdad? Entonces igual se cumple que son disjuntos, ¿verdad? Y en general, si quieren voy a tomar un ejemplo más grande como para ilustrar, ¿verdad? De una permutación, por ejemplo, en S8 o algo así, como para ilustrar el método que se da aquí, ¿verdad? Entonces déjenme definir, digamos que estamos ahora en S8 y que estamos con la permutación alfa, pues una permutación grandecita, ¿verdad? 8 elementos. Pues me la voy a inventar otra vez, ¿verdad? Pongamos algo así. Es bueno que hayan algunos elementos repetidos y esto lo vamos a poner así, ¿no? Eh, bueno, cuando dije repetidos es más bien que hayan elementos que tengan la misma imagen, ¿verdad? Solo déjenme verificar, ya están todos, ¿verdad? No puse uno más de alguna vez. Ok. Entonces, ¿cómo escribo esto como producto de ciclos disjuntos? Bueno, aplicando ese método, el mismo que les explicaba aquí. Lo que hacemos entonces es, comienzo con el primer elemento, escribo su imagen a la par, eh, tomo este elemento, escribo su imagen a la par, tomo este elemento, escribo su imagen a la par, tomo este elemento, escribo su imagen a la par. Pero
ahora me quedó 1, entonces ahí lo cierro porque, recuerden, les dije, la imagen del último elemento es el primero. De hecho, por eso mucho del nombre de ciclo viene de ahí, ¿verdad? Porque visto como función, la imagen de este es este, la imagen de este es este, la imagen de este es este, y la imagen de este es el primero. Y ahí como que se da una estructura esa como de ciclo, ¿verdad? Que me regreso al inicio otra vez, ¿verdad? Ok, continúo con los demás elementos. Fíjense, les dije, los elementos que tienen la misma imagen no es necesario tomarlos en cuenta, o sea, no los vamos a poner. Uno podría poner aquí 5 nada más, y ahí se cierra, ¿verdad? Porque la imagen de 5 es 5. Pero no es necesario ponerlo, eso simplifica las cosas, ¿verdad? Y entonces continúo, bueno, la imagen de 6 es 6, no es necesario ponerlo, continúo, bueno, aquí sí, la imagen de 7 es 8, y la de 8, 7, entonces ahí lo cierro, ¿verdad? Entonces fíjense, ahí tengo dos ciclos disjuntos y tales que esta permutación se puede escribir de esa manera. Y entonces lo que hacen en esa demostración es prácticamente explicar este algoritmo, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, más que todo es una cuestión de, hay veces que las demostraciones, cuando uno quiere escribir, por ejemplo, una demostración, esto pasa bastante en álgebra lineal. Imagínense que les digan, demuestre que toda matriz se puede llevar a forma escalonada reducida, por ejemplo. Demuestre eso, ¿verdad? Y entonces realmente uno dice, ok, lo que tendría que hacer es de alguna manera escribir de forma general los pasos para hacerlo, ¿verdad? Que son aquellas operaciones elementales. Multiplicar una fila por un número, intercambiar filas, multiplicar una fila por un número y sumarla con otra, o simplemente sumar filas, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, escribir eso así de manera general sería un poco enredado, ¿verdad? Y en todo caso uno dice, no, mire que póngame cualquier matriz, ¿verdad? El método para hacerlo es este, ¿verdad? Y escribirlo de manera general realmente es un poco enredado, ¿verdad? Y la complicación más es cómo escribirlo, porque realmente uno ya cuando lo domina dice, bueno, solo es de hacerlo, ¿verdad? Es tedioso, es largo, pero no es complicado, ¿verdad? Y entonces lo que sí sería complicado es escribir una demostración en general de que eso es cierto, ¿verdad? Que yo tengo una matriz cualquiera con tales elementos, ¿verdad? Y escribir en general, ¿verdad? Cómo realizar ese proceso para llevar esta matriz a la forma escalonada reducida. Lo difícil sería escribirlo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, eso es lo que pasa. Para demostrar esto, más que todo es una cuestión de cómo escribirlo. Sí les recomiendo leer, la verdad, para irse acostumbrando. Ya después, si uno quiere comprobar alguno de los ejercicios de esta sección, pues uno tiene que estar acostumbrado a cómo escribir las cosas, ¿verdad? Aquí fíjense que se utiliza bastante la notación de función, ¿verdad? Déjenme ver, aquí están denotando, se está escribiendo alfa como un ciclo que tiene los elementos A1, A2 y así, ¿verdad? Entonces eso significa que la imagen de A1, ¿verdad? Es A2 y aquí solo están escribiendo eso en notación funcional, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí más que todo es una cuestión de comprender o de leer para ver cómo se escribiría algo así, ¿verdad? Porque aquí lo estamos viendo ya en la práctica, ¿verdad? Y uno dice, sí, está comprensible, ¿verdad? En todo caso, uno tiene que irlo a practicar, ¿verdad? Si de repente de entrada no lo entiendo tan bien, pero no se ve complicado, ¿verdad? Y entonces lo que sí es un poco más enredado quizás es escribir una demostración así en general. Pero aquí está hecha, ¿verdad? Y entonces los mando a que la lean. No creo que sea necesario meternos ahí. Veamos esta, fíjense, dice, los ciclos que son disjuntos conmutan. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos ciclos que no tienen elementos en común, entonces cuando haga la composición en este orden, me da lo mismo que hacer la composición en el otro orden, ¿no? Bueno, eso si se fijan no se ve tan evidente y ahora sí, para acostumbrarnos a la notación esta de cómo escribir estas demostraciones, pues desminucemos la demostración a ver qué hacen acá. Fíjense. Supongamos, dice que las permutaciones estas alfa y beta son permutaciones en este conjunto. La prueba es en general, ¿verdad? Entonces, suponemos que estamos trabajando en un conjunto de elementos. Fíjense que aquí no se dice, pero lo pueden asumir, por ejemplo, cuando estén haciendo un ejercicio.
o probablemente aquí en alguna parte se haya dicho, de aquí en adelante todas las permutaciones se van a considerar en un conjunto finito, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando quieran hacer alguna prueba o tratar de hacer un ejercicio, salvo que el ejercicio lo diga lo contrario, vamos a asumir que estamos trabajando con un conjunto finito, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar, estas ideas también se podrían como trabajar. Por ejemplo, se puede hablar de permutaciones de un conjunto finito, por ejemplo, de permutaciones de los enteros, por ejemplo. ¿Qué sería una permutación de los enteros? Bueno, sería una función biyectiva entre los enteros y ellos mismos, ¿verdad? Eh, y existen, ¿verdad? Por ejemplo, la función f que a un entero n le asigna, qué sé yo, el siguiente, por ejemplo, n más 1, ¿verdad? Pues esta es una permutación, ¿verdad? De los enteros, si definimos esta como una función entre los enteros y ellos mismos, ¿verdad? Es una función, es inyectiva, ¿verdad? Es sobre también, todo entero tiene una sola, tiene una preimagen, entonces esta es una función biyectiva entre los enteros y ellos mismos. Entonces esta sería una permutación de los enteros. Y entonces se puede hablar del conjunto de todas las permutaciones de los enteros, ¿verdad? Pero como les digo, aquí nos cerramos nada más a trabajar con permutaciones en conjuntos finitos, ¿verdad? Y en estas pruebas, aunque quizás no se diga explícitamente, noten que aquí no está dicho, pero aquí se está diciendo, supongamos que estamos trabajando en este conjunto S. Ah, bueno, este conjunto así como está planteado es finito, ¿verdad? Tendría M más N más K elementos, ¿verdad? Entonces es finito, ¿verdad? Y como les digo, en los problemas, en los ejercicios, eso se puede asumir, ¿verdad? Salvo que el ejercicio diga, pongamos que estamos trabajando con, por decir algo, permutaciones así, ¿verdad? En los enteros. Ah, entonces ahí ya no asumimos lo contrario, ¿verdad? Ok. Eh, Veamos entonces la prueba. Fíjense, supongamos que estamos en este conjunto S, en el cual, fíjense, está escrito de tal manera que se están poniendo de primero los elementos del primer ciclo, se está poniendo de segundo los elementos del segundo ciclo, y se están poniendo otros elementos como que son los que probablemente no estén ni en el primero ni en el segundo, ¿verdad? Sería, ya que tenemos esta permutación aquí, por ejemplo, si el conjunto S tuviera estos 8 elementos, entonces, y digamos que esta es la alfa que estaba ahí, esta es la beta, entonces el conjunto S, ¿verdad? Estaría escrito quizás no en el orden usual, sino que pongo primero estos elementos, 1, 2, 3 y 4, pongo después los elementos de beta, 7 y 8, y pongo después los que no están ni aquí, ¿verdad? Como estoy en ese 8, me faltan esto, ¿verdad? 5 y 6, los pongo al final, ¿verdad? Entonces eso es lo que están expresando ahí al inicio, ¿verdad? Escribir el conjunto, recuerden que en los conjuntos no importa el orden, ¿verdad? Entonces no hay problema con hacer esto, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos del primer ciclo, estos son los elementos del segundo ciclo, y estos son los que, si acaso hay, los que no están ni en alfa ni en beta, ¿verdad? Ok, recuerden que, vamos a ver, que ese comentario lo hacen aquí. Si esos elementos no están ni en alfa ni en beta, significa que si nosotros vemos esta como una sola permutación, ¿verdad? Cualquier elemento que no aparece, por definición les dije aquí cuando les estaba explicando cómo funcionaba, significa que esta permutación, si por ejemplo la imagen de 5 en esta sería 5, ¿verdad? Porque no aparece, ¿verdad? La imagen de 2 es 3 porque aquí está, ¿verdad? Y cualquier otro elemento que no aparece significa que la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? Eh, así como ocurrió aquí, ¿verdad? Fíjense, estoy en ese 5, esta permutación solo tiene estos 4 elementos, significa que el que hace falta, la imagen es el mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? O aquí en general, alfa deja fijos todos estos elementos y también los elementos de B, ¿verdad? Eh, Porque no tienen entradas en común, ¿verdad? Entonces, ninguno de los que están en B están aquí que están en beta, están aquí en alfa, ¿verdad? Entonces, la imagen de alfa de cualquiera de estos elementos es el mismo. Y de cualquiera de estos elementos es el mismo también. Eso es importante aquí en la prueba, ya vamos a ver por qué.
Fíjense, para comprobar que alfa compuesto con beta es lo mismo que al revés, ¿verdad? Debemos comprobar que evaluadas en cualquier x me dan lo mismo, ¿verdad? Independientemente del x en el conjunto que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces lo hacen por casos. Caso 1, que sea un elemento de estos. Caso 2, que sea un elemento de estos. Caso 3, que sea un elemento de estos, ¿verdad? Entonces, fíjense, suponemos que x es uno de los elementos de los a's, ¿verdad? Digamos a sub i, dice. Ok, entonces cuando evaluamos alfa, la composición de alfa y beta en ese elemento, a sub i, bueno, como es composición, ¿verdad? Lo escribimos así. Beta evaluada en a sub i, como a sub i no aparece en beta, ¿verdad? Significa que lo fija, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo hace poco, ¿verdad? La imagen de a sub i sería a sub i, porque a sub i no es ninguno de los elementos que están acá, ¿verdad? Luego la imagen de A sub i, bueno, sería el siguiente, ¿verdad? A sub i más 1, ¿verdad? Y aquí lo dice también, salvo que fuera el último, ¿verdad? Si fuera el último, entonces se interpreta como que fuera la imagen de A sub 1, pues sería, de A sub m, perdón, sería A sub 1, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos por un lado cuál es la imagen de este elemento A sub i. Bueno, es A sub i más 1. Entonces, como queremos comprobar esta igualdad, ¿verdad? Entonces ahora lo hacemos al revés. ¿Qué pasa haciendo la composición al revés? Bueno, entonces evaluamos la composición, ¿verdad? Primero en la derecha. Alfa evaluada en A sub i es el siguiente, ¿verdad? A sub i más 1, nuevamente, excepto en este caso, ¿verdad? Y beta evaluada en A sub i sería el mismo porque en beta no aparece ninguno de los A, ¿verdad? Porque no tienen entradas en común, entonces beta fija a ese elemento, o sea, la imagen de ese elemento es el mismo. Entonces vemos que hecho de esta manera me da esto, hecho de esta manera me da lo mismo. O sea que esas dos son funciones que tienen el mismo dominio, tienen, y evaluadas en cualquier elemento en el dominio, me regresan al mismo resultado. O sea que son la misma función, ¿verdad? Por tanto, conmutan por lo menos en los A, ¿verdad? Y aquí dicen, en los B va a pasar casi lo mismo. La diferencia va a ser que los B van a ser fijados ya no por beta, sino que por alfa, ¿verdad? Y es una cuestión de prácticamente repetir este argumento de acá. Entonces dicen, ok, en los B va a ser casi lo mismo, se le deja al lector, ¿verdad? Veamos qué pasan en estos C, ¿verdad? Bueno, fíjense en los C, nuevamente se comprueba los dos casos, ¿verdad? Alfa primero, beta después, evaluadas en el C, y después al revés, ¿verdad? Entonces aquí dice que en ambos casos da C, el mismo C. ¿Por qué? Bueno, porque esta composición se haría así, ¿verdad? Beta evaluada en C sub i es el mismo C sub i porque dijimos que estos C no aparecen ni en alfa ni en beta, ¿verdad? Entonces, como les decía acá, eso significa que evaluados en esos elementos que no aparecen, así como aquí, que no aparece el 1, significan que la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está utilizando aquí, ¿verdad? Como ese elemento no aparece en beta, la imagen de ese elemento es el mismo. Como ese elemento no aparece en alfa, la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? Y se hace exactamente lo mismo acá. Se concluye entonces que la imagen de alfa por beta evaluada en este me da lo mismo que hacerlo al revés, y por tanto las dos, como funciones, son iguales, ¿verdad? Porque evaluada aquí me dan lo mismo, evaluada en estos me va a dar lo mismo, habría que como que volver a escribir esto, ¿verdad? Y evaluadas en estos también me da lo mismo, o sea que como funciones son la misma, ¿verdad? Entonces fíjense acá, en esta prueba se ve mucho de cómo se escriben pruebas relacionadas con permutaciones o con ciclos, ¿verdad? Como la operación es composición, noten que aquí pues la composición aparece en todas partes, ¿verdad? Y lo otro que se utiliza es que las reglas que se utilizaron en este caso para definir los ciclos. La imagen de un elemento es el que está a la derecha, ¿verdad? Excepto por el último, ¿verdad? Y cuando un elemento no aparece en un ciclo, entonces la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? La imagen de ese elemento es el mismo porque no aparece en el ciclo, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de pruebas relacionadas con estas permutaciones o con ciclos,
hay que simplemente comprender la definición, ¿verdad? ¿Qué significa esta notación, ¿verdad? Si yo quiero en general aplicar esta función a un elemento en general, bueno, yo ya sé que la imagen de un elemento es el que está a la derecha, ¿verdad? Y lo otro es la imagen del último elemento es el primero, y si un elemento no aparece, significa que la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? Y esas son como que las herramientas que se utilizan para hacer pruebas relacionadas con estos conceptos de permutaciones, ¿verdad? Entonces, noten que esto me dice, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, estos dos ciclos son disjuntos, y entonces escribir esto sería lo mismo que escribir esto, ¿verdad? Okay. Aquí lo estoy escribiendo en este orden, digamos que esta es, bueno, aquí está alfa y beta ya, digamos que llamémosle gamma y sigma, ¿verdad? Se usan letras griegas para escribir estas permutaciones, gamma, y aquí sería sigma, ¿verdad? Primero, y después gamma, ¿verdad? Entonces no importa si se escribe así o se escribe así, es lo mismo, ¿por qué? Porque estos ciclos son disjuntos, ¿verdad? Y entonces no hay problema. Ahora, si no son disjuntos, noten que el teorema este no es un sí, solo sí, ¿verdad? Solo es un entonces. Quiere decir que si no son disjuntos, no necesariamente quiere decir que no vayan a conmutar, podría pasar, ¿verdad? O no quiere decir que si conmutan van a ser disjuntos, porque no es un sí, solo sí, ¿verdad? Solo es un entonces. Entonces pueden haber otras dos permutaciones que conmuten, pero que no necesariamente sean disjuntas, ¿verdad? Lo que sí podemos asegurar es que si son disjuntas, entonces conmutan, ¿verdad? Es lo que me dice estrictamente el teorema, ¿no? Ok, esta prueba fíjense que es un poquito larga y déjenme recordar, y yo creo que esta vale la pena también ir encima a explicarla, entonces por ahora solo la voy a enunciar, pero la voy a dejar para la siguiente reunión, la explicación. Solo veamos que dice, el orden de una permutación dice sobre un conjunto finito escrito ya como ciclos disjuntos, es el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos. Entonces, más que ir por la demostración, veamos cómo se utiliza. Fíjense, el teorema habla sobre orden de un elemento. O sea, recuerden, estamos en un grupo, entonces el orden de un elemento es el entero más pequeño. Por ejemplo, el orden de esta alfa sería el entero más pequeño tal que cuando opere alfa, ¿verdad? Esa cantidad de veces me dé la identidad, ¿verdad? Y de hecho aquí en permutaciones la identidad se denota como épsilon, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuál es ese orden. Así como, por ejemplo, en los grupos cíclicos, en Z8 decíamos, el orden de 2 es 4, por tal y tal razón, ¿verdad? Entonces aquí estoy en un grupo, me interesa saber cuál es el orden de sus elementos, ¿verdad? El orden del grupo, pues ya dijimos, si como son permutaciones, el orden de ese 5, ¿verdad? Sería 5 factorial, ¿verdad? El orden del grupo, pues ya lo podemos calcular. Pero queremos ver qué pasa con el orden de los elementos, y entonces eso es lo que me da este teorema, ¿verdad? El orden de una permutación ya escrita como producto de ciclos disjuntos es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? De las longitudes de tales ciclos, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense, esta permutación ya la tenemos escrita aquí como un ciclo disjunto o como un producto de ciclos disjuntos. No hay más, ¿verdad? Entonces solo es uno. Entonces el orden de esta permutación, según ese teorema, ¿verdad? Sería el mínimo común múltiplo de las longitudes de esos ciclos. Pero solo hay uno, ¿verdad? Tiene longitud 5, perdón. El mínimo común múltiplo de 5, pues es 5, ¿verdad? De hecho, pues el mínimo común múltiplo como que tiene chiste cuando hay más de un elemento, ¿verdad? Pero si solo hay uno, pues va a ser el mismo. O sea que el orden de esta permutación es 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo opero, hago la composición de esta permutación 5 veces, alfa compuesta con alfa, compuesta con alfa, y así, ¿verdad? 5 veces, ahí me va a dar la función identidad, ¿verdad? O sea, ahí me va a quedar imagen de 1, 1, imagen de 2, 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Para esta, similarmente, ¿verdad? El orden de esta sería 4, ¿verdad? Solo es un ciclo,
¿verdad? Y entonces mínimo común múltiplo de la longitud, que es 4, sería 4, ¿verdad? Y el de esta, fíjense, el orden de esta permutación, no le puse nombre, ¿verdad? Qué sé yo, pongámosle otra cosa, chi, pongámosle. Entonces, el orden de esta, ¿verdad? Sería, ok, aquí ya está escrita como producto de ciclos disjuntos. Cada uno de ellos tiene longitud 2, ¿verdad? Tiene 2 elementos. Y entonces mínimo común múltiplo entre 2 y 2 sería 2. Entonces el orden de esta permutación es 2. Fíjense que en este caso, como es 2, es pequeño, incluso lo podríamos ir a verificar. ¿Cómo? Ah, bueno, opero esta permutación consigo misma y me tiene que dar la identidad, ¿verdad? Veamos. Voy a hacer la composición de esta permutación consigo misma, ¿verdad? La imagen de 1 es 1. La vuelvo a hacer. La imagen de 1 es 1. Ah, entonces está bien. La imagen de 1 es 1. Así funciona la función identidad, ¿verdad? Manda todo elemento a él mismo, ¿verdad? Entonces con este estamos bien. Con este, la imagen de 2 es 3. La vuelvo a evaluar. Ah, la imagen de 3 es 2. O sea que en la composición, la imagen de 2 sería 2, ¿verdad? Ah, entonces este también está bien, ¿verdad? La imagen de 3 es 2. La vuelvo a evaluar. La imagen de 2 es 3. Ah, entonces la imagen de 3 es 3. Ah, ok, sí funciona como la identidad, ¿verdad? La imagen de 4 es 5. La vuelvo a evaluar. La de 5 es 4. Ah, entonces la de 4 es 4 en la composición. Ah, entonces sí funciona, ¿verdad? Y bueno, por el hecho de que tiene que ser una función, pues ya no sería necesario chequear el último, pero hagámoslo. La imagen de 5 es 4. La vuelvo a evaluar. La imagen de 4 es 5. Ah, entonces es cierto, ¿verdad? Cuando hago esta función compuesta consigo misma, me da como resultado la identidad, por tanto el orden es 2, ¿verdad? Fíjense, lo que dice el teorema es bastante fuerte, ¿verdad? Aquí creo que hay unos ejemplos un poco más interesantes, con más ciclos, fíjense. Eh, Estas son dos permutaciones que tienen, o dos ciclos disjuntos, ¿verdad? Este tiene longitud 3, este tiene longitud 2. Entonces, mínimo común múltiplo entre 3 y 2, 6. Ah, entonces el orden de esta permutación, que es el producto de estas dos, es 6, ¿verdad? Fíjense, es bien fuerte lo que dice el teorema porque, por ejemplo, aquí no están diciendo si estoy en S5 o si estoy en S6 o en S10 o en qué. En cualquier Sn esto sería cierto, ¿verdad? Para esta permutación, ¿verdad? O sea que realmente lo que dice acá, como les digo, es bastante fuerte, ¿verdad? Acá vamos a ver, la longitud de esta es 4, la longitud de esta es 2, mínimo común múltiplo entre 4 y 2 es 2. ¿Verdad? Recuerden que es múltiplo, ¿verdad? Ya no es divisor, sino mínimo común múltiplo sería 4, ¿verdad? Y entonces ese es el orden de la permutación, ¿verdad? Fíjense acá, este último ejemplo, aquí no decimos mínimo común múltiplo entre 3 y 3, 3, ¿verdad? Y el orden sería 3. No, porque parte de la hipótesis del teorema es que los ciclos sean disjuntos, ¿verdad? Y estos dos no son disjuntos porque tienen al 1 en común. Entonces, si yo quiero calcular el orden de esta permutación, lo que tengo que hacer es escribirla como ciclos disjuntos, ¿verdad? Y aquí, según esto, lo que me queda es un solo ciclo de longitud 5, ¿verdad? Ah, entonces, mínimo común múltiplo de 5 sería 5, y el orden es 5, ¿verdad? Esa sería la forma de utilizar el teorema, y entonces fíjense que con eso tenemos, como dicen aquí, una herramienta fuerte, ¿verdad? Powerful, súper fuerte, para calcular el orden de las permutaciones en cualquier Sn, ¿verdad? O sea, esto sería lo mismo si estoy en S5 o en S7 o en S10 o en S1000, ¿verdad? El orden de esta permutación va a ser 6, ¿verdad? Y claro, si las permutaciones son más grandes, pues probablemente los órdenes estos se vayan comportando de manera así también más grande, ¿verdad? Como que entre más grande el Sn, pues probablemente hayan permutaciones con orden, perdón, mayor, ¿verdad? Noten que lo más grande, ¿verdad? Sería n, ¿verdad? Sería el tamaño más grande posible. A ver, eh, ¿es cierto eso? Mm, ya no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero me parece que sí, porque eh, tomo una permutación cualquiera,
lo más grande que puede ser el ciclo sería, si estoy en Sn, sería n, ¿verdad? Mínimo con un múltiplo sería n, pero si hay algunas más pequeñas, sí, no puede ser que sea más grande, ¿verdad? Porque Juan, que estoy en S10 y tengo un ciclo de tamaño 5 y otro ciclo de tamaño 3, mínimo como un múltiplo entre 5 y 3, 15, entonces es más grande que 10, ¿verdad? Entonces sí, no. Puede ser más grande, ¿verdad? De hecho, en todo caso, lo más grande posible sería n factorial, realmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí me puse a divagar. Ok, no sé si tiene alguna consulta entonces sobre estas primeras propiedades que hemos visto sobre las permutaciones. Recuerden que esto ya iría para la siguiente prueba, ¿verdad? No para la que tenemos ahorita, que es para la otra semana, sino para la siguiente, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno, pues entonces nos quedamos por hoy. Recuerden, ¿verdad? Ya les digo acá que el lunes vamos a hacer la siguiente prueba. Igual se los voy a confirmar ahí con un anuncio. De hecho, voy a dejar una pestaña aquí abierta para recordarlo. Y entonces el lunes vamos a hacer la prueba correspondiente al capítulo de grupo cíclico, ¿verdad? Nos quedamos aquí por hoy entonces. Nos veremos la próxima semana. Saludos a todos. Lick, va a subir el video, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Lo que pasa es que hay veces que se me olvida, pero si se me olvida, recuérdeme en el correo, ¿verdad? Creo que una de estas, hace poco se me olvidó poner una, pero ayer creo que me acordé, o anteayer, creo que me faltaba subir esta, me parece, ¿verdad? Pero si eso pasa, recuérdeme. O, a ver, no, sí, esa sería la opción, ¿verdad? Recordarme realmente. Porque les iba a decir, tengo algunos videos de las clases de los periodos pasados, pero hay veces que digo otras cosas, ¿verdad? Entonces, no, mejor recuérdeme, Lick se le olvidó subir la reunión, entonces al correo, y ahí yo me acuerdo y la pongo, ¿verdad? Ok. Ok, Lick. Vaya, pues, nos vemos.